Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal dedicado a la nutrición, salud y bienestar, patrocinado por Más que Dietas. Pues seguimos con nuestro especial de reacciones de desintoxicación o crisis curativas o reacción de Hersheimer, y nos tocaba hablar del segundo punto, que eran las toxinas, ¿os acordáis, no? Bien, pues las toxinas. ¿De dónde vienen estas toxinas que nos intoxican y hacen todavía peor las crisis curativas para nuestros pacientes? Pues las toxinas, en primer lugar, vienen de que estamos tomando en las dietas de eliminación. También vamos a hacer unas dietas en las que vamos a añadir más alimentos antioxidantes, más alimentos con un poder desintoxicativo, como la alcachofa para el hígado, el cardo mariano, alimentos antioxidantes como la granada. Entonces, estos alimentos van a favorecer que expulsemos toxinas que están escondidas, pues por ejemplo en nuestros adipocitos o células grasas. Sabemos que la grasa es un gran almacén de toxinas, no es solamente, tiene la función solamente de aislarnos del frío y de protegernos contra los golpes, sino que también es un gran acúmulo de toxinas. Por eso los pescados azules ricos en grasas decimos que tienen más metales pesados, porque acumulan en sus grasas más toxicidad. Entonces, esas toxinas también dentro de las células, las membranas, van a salir al torrente sanguíneo porque el cuerpo tiene oportunidad de empezar a eliminarlas y empiezan a intoxicar un poquito la sangre. A través de la sangre pues llegan al cerebro, porque algunas pasan la barrera hematoencefálica y provocan pues dolores de cabeza, dolores musculares, mialgias, artralgias. Todos los síntomas que explicamos en el vídeo anterior pues los agravan más. Entonces, ¿qué más toxinas pueden entrar en nuestro organismo? Pues no es que entren toxinas internas, también tenemos toxinas que se producen por nuestro propio metabolismo. Cuando nosotros respiramos o comemos, realizamos procesos de oxidación, procesos oxidativos que son necesarios, pero que producen tóxicos. Por ejemplo, cuando quemamos grasas vamos a producir ácidos grasos, o cuando quemamos carbohidratos o glúcidos vamos a producir en el metabolismo de estos nutrientes ácido láctico. Todas estas sustancias de carácter ácido pues van a intoxicar un poquito nuestro cuerpo un poco más. Con todas estas toxinas que ya estamos generando, al final se va creando una carga tóxica que al cuerpo le va a costar más trabajo eliminar. ¿Dónde hay más toxinas? ¿De dónde vienen más estas toxinas? Pues también vamos a empezar a eliminar parásitos. Si el paciente hemos encontrado por microscopía que tiene muchas cándidas en sangre, por ejemplo, por decir un parásito muy común, pues esta cándida se enfurece cuando la estamos atacando porque le estamos quitando el azúcar, el glúcido de absorción rápida, y va a liberar más acetaldehído a sangre, que es una sustancia que también es muy neurotóxica. O si el paciente lo que tiene es una carga por parásitos alta, por ejemplo, hemos encontrado una entamoeba histolítica en el hígado, que la vemos también en sangre, pues el paciente va a liberar, al matar estas amebas o al empezar a quitarle el alimento a las amebas, se va a encontrar con mucho más amoníaco en sangre, que es un neurotóxico también. En fin, que estos microorganismos que viven con nosotros también nos producen muchas toxinas. ¿De dónde vienen más toxinas? Pues por ejemplo también de factores externos. Aquí hay que tener ya en cuenta que por la piel, que es un filtro, nos pueden entrar muchas toxinas, pues de cremas, de cosas que tocamos, los parabenos, los talatos, muchas toxinas que podemos absorber por la piel, porque la piel también es un órgano que nos nutre, ¿vale? No es solamente es un órgano protector, sino que también es un órgano de nutrición y un órgano de eliminación, por el que también eliminamos muchas de estas toxinas. Otra vía por la que entran toxinas en nuestro cuerpo es pues plásticos. También hay que tener en cuenta el bisfenol A, que sabemos que actúa como disruptores endocrinos provocando desórdenes hormonales. Otros tóxicos que pueden entrar por vía aérea, pues sabemos que en las grandes ciudades encontramos muchos tóxicos ambientales, como por ejemplo el plomo producido por el humo de los coches, ¿no? Que en cualquier gran ciudad pues va a haber una carga alta de plomo en la atmósfera, o el cadmio también, muy presente también en el humo del tabaco. Pues eso también es más trabajo para nuestros filtros, para nuestro hígado sobre todo, que es el gran filtro del cuerpo. Y bueno, montones de fuentes de toxinas, hasta ya las resinas que usan para los muebles, bueno, electrodomésticos, metales pesados en los alimentos, aluminio por los envoltorios, todo eso también va a cargar nuestro cuerpo de toxinas.
Y por último, y otra cosa que también nos intoxica, que muchas veces se nos olvida, son las emociones. Cuando tenemos un disgusto, pues liberamos sustancias químicas que favorecen que nos bajen las defensas y que aumenten los microorganismos. Entonces, el estar tranquilo, relajado, bajar el estrés, respirar, todo eso va a ayudar mucho. Pero bueno, eso os lo cuento en el próximo vídeo, que va a tratar de qué hacer ante esta carga de toxinas para llevar mejor este tratamiento o esta crisis de curación que se produce sobre todo al principio de los tratamientos. Espero que os haya gustado, suscribiros si os ha gustado, compartir y nada, pues nos vemos en el próximo episodio, que va a ser muy prontito.